Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Ya se está viendo? Sí, profe, ya se está visualizando la ¿Se ve la presentación. imagen? Muchísimas Sí, se ve gracias. la imagen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a estudiantes, compañeros, profesores y público en general que nos pueda estar acompañando hoy. Muchas felicidades a los de esta semana académica y agradecer la participación que me están brindando. Hoy quisiera comentarles un tema que quizás algunos ya han podido conocer o tengan algún acercamiento, pero que no solamente debe ser de nuestro interés como personas que estamos en el campo del derecho, sino también por un tema de tipo personal o familiar, ya que el estar en situación de vulnerabilidad es algo que nos puede afectar o algo con lo cual tengamos que vivir cualquiera de nosotros en cualquier momento. Tengo un problema aquí con el pase de la imagen. Ya está ahí. La idea hoy es que hablemos sobre algunos conceptos básicos sobre este tema para que ustedes tengan este acercamiento y puedan pues dimensionar la importancia y los alcances que tiene en la actualidad. Por eso me voy a tomar unos minutos para hablar de conceptos relacionados con las poblaciones en estado de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, el de dignidad humana y los diversos enfoques o criterios que se tienen en la actualidad para hablar de grupos vulnerables. Sobre todo el enfoque se va a dar desde el punto de vista del Poder Judicial y el tema de la accesibilidad, y terminaremos haciendo algunas puntualizaciones de algunos de los factores, porque por un tema de tiempo no podemos ver todos, así que tuve que elegir solo algunos temas. El concepto de dignidad humana, aunque creo que todos tenemos una idea de qué es y podemos tratar de definirlo, no es fácil de conceptualizar. Como pueden ver en la imagen que les estoy presentando, tanto nuestra Sala Constitucional como la Corte Constitucional de Colombia han tratado de desarrollar cuáles son los alcances o cuál es la importancia del concepto de dignidad humana. La Sala Constitucional de nuestro país, en esta sentencia del 2010 que están ahora visualizando, dice que constituye la justificación de los derechos fundamentales de la persona. Y la Corte Constitucional de Colombia, por si algún día tienen oportunidad de leer estas sentencias, porque son amplias, pero bastante importantes para nuestro quehacer como abogados, define en esta sentencia del 2002 que la dignidad humana es un valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado, que es un principio constitucional, lo analiza también como derecho fundamental autónomo en los ámbitos de autonomía, condiciones de vida, integridad física y moral. Empezamos hablando de este concepto de dignidad humana porque en la base de la tutela de las poblaciones con vulnerabilidad está precisamente este concepto. O sea, no podemos pensar en una tutela de las poblaciones que tienen esta situación si no entendemos, manejamos y conceptualizamos debidamente el concepto de dignidad humana. Y por eso también voy a tomar unos pocos minutos para hablar de la relación de este concepto con el tema de valores de la personalidad y con el tema de derechos humanos, que son dos aspectos fundamentales que cualquier persona que esté en el área del derecho debe manejar. En relación con los valores de la personalidad, cuando los que tenemos un poquito más de años estudiábamos esto en la universidad, no se utilizaba el concepto de valores, se hablaba de derechos o de atributos. La doctrina moderna prefiere utilizar ahora el concepto valores de la personalidad, aunque siguen definiéndolo como derechos innatos, que es que se tienen por solo el hecho de ser persona. Estos valores se tutelan en función de cada sociedad, de su experiencia y de su cultura. La doctrina clásica dice que son valores que son imprescriptibles, irrenunciables, inherentes, etcétera. Aunque tengan algunas críticas estas características o puedan atenuarse dependiendo del valor concreto. Lo cierto es que donde no hay discusión es
en el tema de que la dignidad humana es la base de los demás valores: vida, integridad física, libertad, etc. El Tribunal Constitucional Español, que es uno de los que más ha desarrollado este tema en sus sentencias, incluso lo califica más que de derecho, como del fundamento constitucional de todos los derechos estrechamente relacionados con el desarrollo de la personalidad humana. Y en relación con el tema de los derechos humanos, que lógicamente es muy importante entender la relación de este concepto, la pregunta que nos hacemos siempre cuando se estudia desde el punto de vista de los derechos humanos es: ¿cuáles son entonces los alcances o qué implica el concepto de dignidad? El Tribunal Constitucional Español lo conceptualiza así, lo ve como la exigencia primaria de respetar, o que esta exigencia primaria de respetar la dignidad humana impone evitar comportamientos que de alguna manera impliquen una humillación de la persona. La autora Velasco, que están ahorita viendo en la imagen, habla en relación con la dignidad de la persona, que en la medida que se respeta la naturaleza, que se respete su dignidad, se respeta la naturaleza del ser humano, y califica a este como un ser único e irrepetible. En la base de este concepto, tanto de dignidad humana como de la tutela de la vulnerabilidad, está el concepto de igualdad, que sabemos que está tutelado en prácticamente todos los convenios internacionales de uso frecuente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política en el artículo 33. Lo que la doctrina critica en relación con el tema de la igualdad es que se reconoce que todas las personas nacen iguales, pero la realidad social induce a crear o enfatizar diferencias. Algunas se soportan en determinado momento histórico y otras pueden ser incluso positivas cuando evidencian la multicultura. Desgraciadamente, estas diferencias la mayor parte de las veces son negativas. En resumen, la dignidad humana se relaciona con el desarrollo integral de la persona, con el libre desarrollo, pero en condiciones de igualdad, y también se relaciona con el tener libertad, pero esta libertad en un ejercicio de respeto y con la no discriminación. Perdón. En este desarrollo del concepto de dignidad humana también es importante que tengan presente que que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2011 lo considera un factor importante de lo que es su enfoque de seguridad humana. Como pueden visualizar, ese enfoque integra 3 conceptos de libertad. El primero, libertad para vivir sin miseria o necesidad, que se relaciona con el desarrollo; libertad para vivir sin miedo, que se relaciona con la paz; y el que nos interesa, libertad para vivir con dignidad, que lo relaciona precisamente con los derechos humanos. Esta es la forma en que este programa ha desarrollado e integrado los conceptos para lograr lo que ella considera una vida de calidad y que es lo que llama seguridad humana. Antes de conceptualizar en concreto algunos de los factores que nos llevan a hablar de poblaciones en estado de vulnerabilidad, quisiera resaltar algunos conceptos generales y recordarles que vamos a hacer este enfoque en función del ámbito jurídico del Poder Judicial, porque pueden haber otros enfoques desde el punto de vista sociológico y otros más, pero vamos a enfocarlo de la realidad de nuestro Poder Judicial. Tenemos así que podemos estudiar la vulnerabilidad de las personas con alguna discapacidad, adultas mayores, menores de edad, personas refugiadas, inmigrantes, mujeres, incluso bajo otros criterios como diversidad sexual, personas afroamericanas, pobreza, analfabetismo, etcétera. Por un tema de tiempo no puedo enfocarme en cada una de las programas y regulaciones que tienen estos diversos factores. Así que tuve que elegir de este listado que les presento unos 5 o 6, dependiendo del tiempo, para conversar más puntualmente sobre ellos. Antes de ver ese análisis puntual, quisiera que viéramos algunos conceptos básicos sobre lo que es la vulnerabilidad. Al respecto, esta
este concepto está conformado para efectos del análisis que estamos haciendo por factores internos y externos, como los psíquicos y biológicos, y externos como los sociales y culturales, pero sobre todo por los externos. Así que no podemos pensar que el tema de la vulnerabilidad se origina solo en condiciones de la persona. Por el contrario, la vulnerabilidad es un concepto que se forma sobre todo en función del entorno, o sea, de la influencia del entorno. El diccionario de la Real Academia define incluso vulnerable como el que puede ser herido o recibir lesión. Etimológicamente, vulnerabilidad implica la mayor probabilidad de ser herido. Por eso es importante que entendamos este concepto y su dinamismo, porque puede tener diversos enfoques. Por ejemplo, hablamos de vulnerabilidad desde el punto de vista de las ciencias naturales, pero el que estamos analizando en esta oportunidad es desde el punto de vista de las ciencias sociales. La vulnerabilidad generada por esos factores sociales y culturales. Y a la vez tener presente que un estado de vulnerabilidad no siempre es permanente, puede ser transitorio y por eso los efectos y soluciones pueden ser diversas en función de si es permanente o transitorio. También es importante para el enfoque jurídico y sociológico que estamos analizando tener presente estas dos ideas que analiza Ricardo Lorenzetti, de origen argentino, en los escritos que él tiene sobre el tema. Lo primero es que la vulnerabilidad no es algo que se haya analizado en el pasado como hoy lo estamos haciendo. Nuestra cultura occidental se construyó con base en principios y valores muy diferentes a los que hoy desarrollan el tema que estamos viendo. El análisis incluso de la mayor parte de nuestra legislación, incluido Código Civil y otros más, se basa en el concepto de libertad, bajo la autonomía de la voluntad, pero esto desde una óptica de autorresponsabilidad. Y la vulnerabilidad en realidad se basa en otro valor, más que en el de libertad, se basa en la igualdad material. Por eso es que surgen principios de protección para las personas más débiles o en desventaja y se pretenden que dejen de estar invisibilizadas o ocultas estas poblaciones como si no existieran o como si no fueran dignas de formar parte de nuestra sociedad. Pero también los paradigmas que tienen siglos de tradición jurídica y legislación no es nada fácil, sobre todo porque, como les puntualicé, los instrumentos jurídicos que tenemos vigentes aún se basan en estas ideas que son anteriores al desarrollo del concepto de vulnerabilidad, así que obligan a reinterpretarlos desde la perspectiva actual. La persona en estado de vulnerabilidad es aquella, de acuerdo con lo que conceptualiza las reglas de Brasilia, que se enfocan sobre todo al ámbito judicial, que por razones de edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, culturales y otras, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos que el ordenamiento jurídico le da. Enrique Arévalo nos dice con respecto a esto que la raíz de esta situación se encuentra en la marginalidad que enfrentan estas personas. Es importante entonces que recordemos que esta situación no se debe a un carácter intrínseco, o sea, que la persona tiene y que por eso ya se convierte en una persona vulnerable. En realidad, esta desigualdad de oportunidades y esta limitación al pleno ejercicio de sus derechos se deriva de determinado trato, consideración o perjuicio que se recibe en un tiempo y lugar determinado por circunstancias sociales y culturales. Por eso, la situación de vulnerabilidad es un estado dinámico, relacional y contextual. Históricamente, las soluciones, sobre todo en los siglos pasados, que se dieron entonces por nuestras sociedades, sobre todo occidentales, era la exclusión. Incluso en algunas épocas de la humanidad, las soluciones eran aberrantes, o por lo menos así lo consideramos ahora, porque incluían la eliminación, o sea, la muerte de personas que, por ejemplo, tuvieran alguna discapacidad de tipo físico o mental. Ya en el siglo XX,
finales del siglo XX, mediados y finales del siglo XX, estas soluciones de exclusión, gracias a Dios, fueron superadas y se empezaron a formular otras, donde se daba la distinción o segregación. Siempre había un problema de no respeto a la dignidad humana y siempre había una desigualdad, pero ya iba atenuándose el tema de la exclusión. En la actualidad, ya no consideramos viable ni la exclusión, ni la segregación, ni tampoco la integración. Ahora la única opción que consideramos para solucionar este tema de la tutela efectiva de las poblaciones con vulnerabilidad es la inclusión. Esta gráfica esta imagen que les presento ahora sobre esta evolución de la exclusión hasta la inclusión me parece muy apropiada, siempre me ha gustado mucho para entender el tema. Pero la pregunta ahora no es el por qué y para qué tenemos que llevar a cabo la inclusión, porque de eso ya tenemos siglos de aprendizaje. El tema ahora es cómo hacer esa inclusión efectiva, permanente y real. Esa es la tarea que nos urge y que aunque la mayoría de nosotros vamos a contestar que es innegable que la debemos hacer, en la práctica y en la realidad vemos que eso no es tan fácil, porque si fuera algo tan comprendido y tan fácil de entender, que desde el punto de vista humano es casi innegable, o más bien es innegable que lo debemos hacer, no habrían tantos conflictos o procesos como los que podemos estudiar cuando hacemos un estudio sobre el tema. ¿Por qué debemos cambiar entonces esos paradigmas y tutelar a las poblaciones en estado de vulnerabilidad para esta inclusión real? Bien, el principal motivo, y que como dije antes es innegable, es por una razón ética. La humanidad tiene una deuda histórica con estas poblaciones. Ha sido una larga lucha para su inclusión social y en la base de esto está el valor humano que hemos analizado, el de la dignidad. En ese sentido, esta frase que se usa en la campaña del Poder Judicial de ponerse en los zapatos de la otra persona refleja esta deuda ética que tenemos. Pero hay otras dos razones de peso que son tan importantes como la ética y que nos pueden ayudar a comprender la importancia de no dejar esta tarea ya sin realizar. La segunda razón es de supervivencia. Y aquí el refrán popular de hoy por ti, mañana por mí es de aplicación. No solamente nos puede pasar a cualquiera de nosotros que hoy no somos población en estado de vulnerabilidad y mañana sí, por un accidente, por una enfermedad, por una decisión social que se aplique en función de cualquier situación personal que tengamos, sino que además hay otro factor que la mayoría de nosotros espero podamos enfrentar y es el envejecimiento. Y nuestro país, gracias a Dios, es uno de los que tiene los más altos rangos de expectativa de vida y por lo tanto es muy posible que la mayoría de nosotros lleguemos a ser personas adultas mayores. Así que si ahorita pensamos en nuestra calidad de vida en ese momento, es innegable que vamos a querer que sea la idónea. Ya no la mejor posible, sino que sea la idónea. Y finalmente, otra razón importante es de tipo económico. John Lynch, un político estadounidense analizando el tema, dice que además de ser una responsabilidad del Estado la tutela de las poblaciones en estado de vulnerabilidad y un deber moral, existe una justificación económica porque toda la sociedad paga cuando no se cubren las sociedades básicas de los ciudadanos, especialmente los que están en una situación de vulnerabilidad. Así que hay tres razones de peso para que esta tarea no se postergue y día a día la cumplamos. La tutela efectiva de la vulnerabilidad, conforme lo que hemos analizado, entonces implica el reconocimiento de la personalidad jurídica, algo que durante mucho tiempo a ciertos sectores de poblaciones en estado vulnerable le ha negado o se le ha limitado en forma injustificada. Implica la efectiva crédito, derecho a votar, este no es patrimonial, pero también va ahí, de tipo político, y los personalísimos, el derecho a reproducirse, derechos sexuales y otros más, que en épocas pasadas se negaban, como les digo, a varios sectores en estado de vulnerabilidad. Debemos también tener presente que una tutela efectiva implica reconocer que las limitaciones a la capacidad del ejercicio de derechos
de la persona y la libre voluntad humana, el tema de la autodeterminación, son temas excepcionales y por lo tanto solamente pueden ser restringidos por una ley y no se puede aplicar la analogía en estos temas y la interpretación siempre tiene que ser restrictiva. Y por último, implica también tener presente que el derecho a la autonomía personal debe analizarse ya no con el enfoque de libertad y autorresponsabilidad que se hacía en el pasado, sino con el enfoque de igualdad. Y aquí les cito este concepto que está en el artículo 2 de la ley de protección, es un título un poco largo el que tiene esta ley de protección a de promoción de la autonomía de la persona con discapacidad, donde esta autonomía personal lo conceptualiza como el derecho de todas las personas a construir su propio proyecto de vida de manera independiente, controlando, afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en cualquier ámbito. La tutela efectiva entonces conlleva ser titular de una protección especial, esto desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como algunos autores han interpretado, entre ellos me gusta mucho lo desarrollado por Sergio Baroselli, un argentino que ha conceptualizado lo que se denomina el principio de tutela de vulnerabilidad. Y para él, ello comprende la necesidad de los operadores jurídicos de percibir, proteger, atender las particularidades, flexibilizar y realizar los ajustes necesarios para el goce pleno y efectivo de los derechos de personas afectadas por una situación o contexto desfavorable. En otras palabras, este principio pretende dar protección preferente y diferenciada a estas poblaciones. Este autor, Sergio Baroselli, hace 4 recomendaciones que me parecen muy importantes en el tema cuando vayamos a aplicar una tutela efectiva. La primera es que se debe hacer un test de vulnerabilidad para evaluar el marco normativo aplicable. La segunda es que se debe hacer un diálogo de fuentes, así lo llama él. Esto implica que la normativa debe integrarse e interpretarse a la luz de principios e instituciones que rigen la población vulnerable y que priva la interpretación más favorable a las personas en estado de vulnerabilidad. La tercera recomendación es que recordemos que las normas de tutela son de orden público y por lo tanto son imperativas e irrenunciables y que por lo tanto las autoridades judiciales y administrativas no solamente las deben invocar, sino también aplicar de oficio. Y la cuarta recomendación es que en materia de acceso a la justicia, la tutela de la vulnerabilidad requiere estrategias específicas y atenciones y mecanismos adecuados. Existen entonces varios conceptos claves en este tema de los que hemos venido hablando. El primero es trato digno, el segundo accesibilidad real, no solamente formal, o sea, no solamente esté en las reglas, sino que exista de verdad. El tema de la solidaridad que se logra con educación, conocimiento, con la no discriminación y también desde el punto de vista del derecho privado, reconocer que todas estas poblaciones son sujetos de derecho y que debe respetarse su autonomía de la voluntad y tutelarse el ejercicio de sus derechos patrimoniales y personalísimos. Me voy a enfocar un momento en el tema de acceso a la justicia porque tal concepto no solamente implica la entrada al sistema de tutela judicial, sino que también es un derecho humano esencial. Les presento ahí 2 votos de la Sala Constitucional, uno del año 2013 y el otro del 2000. Del 2000, no puedo ver el año. Del 2010, donde se desarrolla este concepto con el fin de que si en algún momento quieren repasarlo, pues lo hagan. Por razones de tiempo no voy a leer extractos de ninguna de esas 2 sentencias, pero sí se desarrolla ahí muy ampliamente el tema del acceso a la justicia. Este derecho está regulado en diversos instrumentos y tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en nuestra Constitución Política. La accesibilidad desde el punto de vista de la tutela de las personas con vulnerabilidad en el ámbito judicial, al menos de nuestro país, se ha desarrollado de diversas maneras. Por ejemplo, eliminando o superando obstáculos económicos, físicos y sociales a través de la gratuidad,
de la defensa pública que debe asistir a estas poblaciones en cualquier materia, modificando el entorno con cambios en las estructuras y en los equipos, el uso de la tecnología siempre que ello sea posible, y también existe una comisión de accesibilidad, de acceso a la justicia, que tiene una página donde ustedes pueden encontrar mucha información sobre el tema que estamos analizando. También se han establecido reglas para eliminar barreras en el tema de la comunicación. Por ejemplo, se promueve que se utilice un lenguaje sencillo. Aquí tenemos una deuda a las personas juzgadoras, que sea comprensible no solamente para las personas en estado de vulnerabilidad, sino para cualquier persona. El lenguaje inclusivo por el tema de la discriminación por género. Reglas para el uso de intérpretes y traductores cuando sea necesario. Y también el uso de la tecnología para superar estas barreras. Se da en el tema de la prioridad también una orden de atención prioritaria a los casos donde participen personas en estado de vulnerabilidad, y también circulares para que no se exijan requisitos que constituyan un obstáculo al acceso a la justicia. Tenemos también disposiciones e instrumentos y situaciones que implican un mínimo desplazamiento de las personas para llevar adelante el ejercicio del acceso a la justicia. Entre ellos, la mayoría de las materias tienen tribunales en todo el país. Esto es algo que debemos destacar, que hay una cobertura nacional, pero también muchas de las materias, sobre todo cuando participan ciertos grupos en estado de vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores, indígenas, hacen el juicio en el lugar, y esto implica que se traslada el tribunal y no las partes. Y por último, hay campañas y programas para incentivar el tema de la empatía a través de la capacitación de circulares internas y campañas de información. Tenemos así legislación, además de todo esto, legislación básica sobre el tema, que es muy importante que ustedes tengan presente. Yo enfatizo por un lado la internacional y por otro la local. Esto no significa que estén separadas, por el contrario, se deben integrar, pero lo hago por un tema de que es importante que integremos a nuestra legislación, sea que ya estén aprobados, o sea que ya estén ratificados y tengan número de ley, o que estén aprobados cuando se puedan aplicar por la tutela de los derechos humanos, la legislación internacional. Porque una crítica que se ha hecho a nuestro Poder Judicial es que muchas materias solo aplican la legislación local y dejan de lado lo que es la regulación en convenios. Y para este tema de la población en estado de vulnerabilidad, los convenios tienen muchísimas normas, aunque algunas sean blandas, que son de importante aplicación. Por eso los destaco en verdes. Quiero aclararles que presento mucha información sobre esto solo para que se den cuenta la cantidad de leyes y reglamentos, decretos y circulares que hay para cada criterio de vulnerabilidad. Y pese a ello, muchas personas desconocen esas regulaciones, o aunque las conozcan, no las saben aplicar. La idea no es hablar de cada una de esas leyes, es simplemente presentarles la información, y si alguna persona tiene interés en el listado, yo lo tengo desglosado, y con mucho gusto, si me escriban al correo, se los puedo hacer llegar en noviembre, que espero haberlo terminado de completar, porque no incluí algunas de los factores que no estoy exponiendo, pero quisiera hacer un listado completo. En el marco internacional tenemos, por supuesto, los tratados generales que conocemos de la declaración, que no es un tratado, pero es un instrumento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, los dos pactos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras conexas. Tenemos también un instrumento internacional que se ha convertido en reglamentación interna en nuestro país, que son las reglas de Brasilia. Sobre ellas me voy a referir ahorita un momento, y otros documentos como la Carta de la Tierra y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que son relevantes para entender este tema de vulnerabilidad y acceso a la justicia.
Las reglas de Brasilia, que como les dije, son un instrumento internacional, pero que está convertido ya en reglamentación interna porque es parte de una circular o se convirtió en circular del Poder Judicial, que se ha reiterado en varias ocasiones, se hicieron en 2008. Estas reglas lo que tienen por finalidad garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna directa ni indirecta. Y lo que buscan es un trato digno, adecuando el servicio a las circunstancias singulares de esta población. Son reglas amplias, es un documento amplio. Me interesaría mucho poder hablarles un poco más detalladamente sobre él, pero no, embargo, les recomiendo por favor su lectura porque en realidad es una guía procesal muy útil, no solo para las personas juzgadoras y las personas abogadas, sino para cualquier persona que con alguna situación de vulnerabilidad quiera tener un trato adecuado en el desarrollo de los procesos. Y en el marco local general, como ven, tenemos bastantes normas en la mayoría de los códigos, pero les puntualizo, por ejemplo, la ley de notificaciones judiciales, que es del 2008, y ahí encontramos ya una norma que tal vez ustedes no han detallado, pero que habla específicamente sobre notificaciones a personas en estado de vulnerabilidad. Y otras leyes, como la ley del INDER, que también regula aspectos que tienen que ver con esta población. No voy a leerlas, simplemente como les dije, la idea es que vean que hay muchos temas en los cuales se integran normas específicas para hacer efectivo el principio de tutela de estas poblaciones. Y también tenemos políticas, tanto del Poder Judicial como nacionales, en el tema. Circulares internas, hay muchas, estas son generales, o sea, tienen que ver con los diversos criterios de vulnerabilidad y las clasifiqué en acceso a la justicia, aplicación oportuna de la normativa, preferencia de tramitación y reglas de oficiosidad y no requisitos innecesarios. Estas circulares están en ese listado para el que tenga interés que me lo pida posteriormente. Para hablar de algunos factores ya propiamente que tienen que ver con los criterios antes elegidos, voy a utilizar la técnica de indicar algunos aspectos generales del factor, luego ejemplificar alguna regulación sobre el tema y también, si el tiempo me lo permite, hablarles de algunos casos que ya se han conocido o que tengo conocimiento de ellos durante el desarrollo del estudio de este tema. El primer criterio es el de la población indígena. Sabemos, es un tema realmente difícil para nuestro país. Todo lo que ha sido su tutela ha sido invisibilizado por muchos años en nuestro país, lo que es la población indígena y sus derechos. Recientemente estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, pero sí tenemos muchos problemas al respecto. Y la situación no es solamente en nuestro país. Si ustedes hablan con diversos abogados de diversos países sobre el tema de la tutela de las poblaciones indígenas, van a ver que ellos también tienen problemas parecidos. En cuanto al análisis casuístico, les hago referencia a este caso del Tribunal Agrario del 2018, donde pese a las reglas de asistencia gratuita, idioma y accesibilidad, se irrespetaron completamente pese a participar 10 personas indígenas. Voy a pasar rápidamente para que ustedes nada más tengan idea de la cantidad de leyes. Esta ya sí es legislación específica sobre el tema y la tutela de vulnerabilidad en función de este criterio y de circulares. El segundo criterio es la población con alguna discapacidad. Aquí tenemos todavía más problemas. Recuerden que no solamente es discapacidad física, estamos hablando de discapacidad psicosocial o mental, intelectual y sensorial. Tenemos varias definiciones al respecto, bastante legislación. Análisis casuístico, tenemos situaciones en los últimos años donde se nos presentan partes con Alzheimer avanzado y a raíz de que la ley 9.379
derogó el tema de la curatela, pues hemos estado teniendo algunos problemas para solucionar esto. Los jueces de familia han tenido que hacer interpretaciones porque hay un vacío legal a raíz de esa derogación, y recientemente la sala resolvió una consulta, es el voto 16.863 del 2020, donde en realidad siempre nos dejó en la misma situación porque no consideró que había problemas con la consulta. Y prácticamente nada más se refirió que no era inconstitucional la ley. Como ven, existe mucha regulación sobre el tema. Como les dije, en el listado se los puede hacer llegar. La idea era nada más que conocieran la gran cantidad de leyes que hay y de circulares sobre el tema. El tercer criterio es población adulta mayor. Es algo que nos interesa porque nuestro país tiene esta situación de tener incluso una de las zonas azules, y desgraciadamente es una de las poblaciones donde se dan mayores abusos físicos, psicológicos y patrimoniales. Como caso nada más les menciono donde se analizó el tema de la indignidad por el insulto que un hijo hizo que afectó a su madre, que era una adulta mayor. Es un caso de este año resuelto en el Tribunal Agrario. Igual voy a pasar al cuarto, que son la población menor de edad. Esta es una de las poblaciones más afectadas históricamente porque prácticamente nunca se le escuchaba a los menores de edad en los procesos judiciales. Eso ha cambiado a raíz de la Convención de los Derechos del Niño, que implican que deben ser escuchados conforme su grado de madurez y desarrollo. En cuanto a las mujeres, también uno de los sectores más afectados en discriminación de todo tipo. Y como ven en el análisis casuístico, pues tenemos varios ejemplos, desde calificar de abandono de una parcela asignada por el INDER a una mujer que estaba en una situación de violencia doméstica cuando lo hizo para sobrevivir y con sus hijos, hasta interpretaciones que van en contra del acceso a la salud cuando son convivientes de hechos con menos de 3 años, que han sido solucionados por la Sala Constitucional. Y el último criterio es el de la población migrante y refugiada, que también tiene sus particularidades, y ya por un tema de tiempo, pues no me voy a referir a ello para pasar ya a las conclusiones, que básicamente lo que les quiero recordar como resumen es que todos somos vulnerables. En cualquier momento podemos entrar o estar o sufrir una situación que nos por una calidad de vida para nosotros y para los demás, sobre todo si están en esa situación. Que este es un tema que nos tiene que interesar no solo por lo personal, sino también por lo profesional, máxime si somos personas abogadas responsables y tenemos que hacer la interpretación y aplicación de esta normativa. Que la vulnerabilidad es un concepto dinámico y multifactorial, por lo que no tenemos que etiquetar ni encasillar las situaciones, y que en este derecho del siglo XXI debemos perfilar los efectos de las vulnerabilidades de acuerdo a los conceptos que hemos analizado, lo cual no es una tarea fácil porque hay que romper paradigmas que tienen siglos de antigüedad. Y para concluir, quiero leerles esta cita de Raúl Scalibrani, un argentino, que me parece muy apropiada para cerrar el tema. Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal, él tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Muchas gracias y espero que esto les haya servido como un primer acercamiento al tema. Muchísimas gracias a la máster Ruth Alpizar Rodríguez por su maravillosa presentación y por las palabras brindadas que son de enriquecimiento tanto personal como académico. Profe, nos indican que sí puede pasar nuevamente su correo. Ok, vamos a devolverlo. La primera imagen. Solo que les voy a pedir que me la pidan en noviembre, porque quiero terminar de incluir algunas normas, sobre todo en el tema de diversidad sexual y población afroamericana, que no lo analicé en la presentación. Entonces, si me la van a pedir, por favor, que sea en
noviembre para poderles enviar la lista completa. Ahí está. Perfecto, ya para la persona que lo solicitó, ahí puede tomar nota del correo de la máster. Se le agradece enormemente, profesora y máster Ruth Alpizar Rodríguez, por su excelente participación en nuestra Semana Académica de Derecho 2020. Como símbolo de agradecimiento, le haremos llegar a su correo electrónico un certificado de participación. Ok, muchísimas gracias y buenas noches a todos.